Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Los saluda a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir que hablen la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo del 1 al 22. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Todopoderoso, en este momento me pongo en tus manos para que este mensaje llegue al corazón de mis hermanos y de todas aquellas personas que no te conozcan, que vean el poder de nuestro Dios, que sepan a través de la palabra de Dios el poder de nuestro Dios y Santo Padre Celestial. En el nombre de Cristo, amén. Cuando estaba por iniciarse una de las más grandes batallas en Egipto, el general Napoleón Bonaparte le dijo a sus soldados: 40 siglos os proceden. ¿Y esto qué quería decir? El general quería animar a sus tropas para seguir adelante, ya que era el ejército más poderoso del mundo. Y nosotros podemos decir: soldados de Cristo, 60 siglos nos contemplan, o el Señor del cielo nos ve. Estas palabras que Napoleón hizo fue para hacer alusión a lo transcurrido en la historia trascendental para las dos naciones, Egipto y Francia, que estaban en las pirámides de Egipto. Sobre todo vemos aquí, hermanos, el poder que sentía Napoleón en ese tiempo, porque era el ejército más poderoso del mundo, pero sabemos que nuestro Dios es el Dios más poderoso, no del mundo, sino del universo. Amados hermanos, quiero hacerles notar en estos momentos que estamos en el hito más importante de nuestra historia como cristianos. Estamos viviendo una situación tremenda para la humanidad. Pero ¿qué de la Iglesia de Cristo? ¿Qué de nosotros, aquellos que juramos servir al Señor? Muchos cristianos, muchos hermanos han muerto, pastores, ancianos, y sigue habiendo tragedias tremendas. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a encerrar? ¿O nos vamos a animar en el nombre de Cristo cuando Cristo nos enseñe y nos ordene salir de las trincheras a pelear por la predicación del Evangelio? Tenemos que hacerlo. Volviendo a la historia, vemos que aquí coincide esto con esta ocasión especial de ilustrar el momento, los episodios más apasionantes y decisivos que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud por Dios, por medio de Moisés, el pueblo marchó hacia la tierra prometida. Y en su camino a través del desierto, por primera vez, se sintieron libres, seguros, firmes en la fe, pero de pronto los hebreos se vieron rodeados de lo imposible. Ante ellos estaba el mar, por otro lado estaba el desierto, y atrás de ellos estaba el enemigo. Lo que quiero hacer notar, hermanos, ¿qué podía hacer el pueblo de Israel en estas circunstancias? ¿Volver a Egipto y volver a seguir siendo esclavos? ¿O quedarse donde estaban y no llegar a nada? ¿Morir ahí tal vez? ¿Y quedarse ahí? ¿Conformarse? ¿O reclamar? O la tercera situación, marchar hacia adelante sin volver al pasado y llegar a la tierra prometida. Porque esa era la orden del Señor, que el pueblo fuera a reclamar la tierra prometida. Entonces, hermanos, esto se compara con lo que nos está sucediendo a nosotros en este momento. En este momento estamos sufriendo la pandemia. Como decía hace un momento, muchos hermanos han muerto. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a retroceder
ante la amenaza del enemigo, Satanás ha provocado muchas cosas. Sabemos que Dios es el que decide, pero Satanás también usa sus fuerzas para derrotarnos, para desanimarnos. Pero aquí, en el versículo 10, vemos algo muy importante que Dios dice al pueblo de Israel. En el capítulo 14 dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y le dijeron a Moisés: que no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que les hablamos en Egipto diciendo: dejaos de servir a los egipcios? Eso había dicho el Señor, eso habían jurado ellos, estaban felices de haberse salido, pero ahora se enfrentaban con este problema. Como nosotros nos encontramos con muchos problemas económicos, falta de moral, muchas cosas están pasando en el mundo. Ustedes lo saben, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ya así? Ya vino la pandemia, se cerraron las iglesias, nosotros nos quedamos con las manos cruzadas, ya no le vamos a hacer nada, ya nos quedamos ahí, o vamos a retroceder. Nosotros hemos hecho un juramento con Cristo y por lo tanto debemos de seguir adelante, claro, con cautela. Ahorita nos estamos esperando a que haya mejor momento para poder abrir la iglesia. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que ir pensando qué vamos a hacer. Tenemos que ir adelante, aún seamos 2, 3, los que seamos, hermanos. El Señor Jesucristo con 12 apóstoles conquistó el mundo. Nosotros no podemos con 15 o más hermanos volver otra vez a levantar la obra del Señor. Yo creo que sí, pero necesitamos aquí ver y no tener temor innecesario. El Señor estaba con el pueblo de Israel. El Señor los sacó. El Señor los protegió, pero ¿qué pasó? Primero los dejó ir Faraón, pero inmediatamente se arrepintió y los persiguió para matarlos. Pero Dios no permitió que se acercaran a ellos. Puso una nube ahí tremenda para que no pudieran pasar hacia donde estaban los israelitas. Estaba el desierto, estaba el mar, estaba el enemigo. ¿Qué iban a hacer? Y por eso le reclaman a Moisés: ¿qué vamos a hacer? Y mucha gente puede decir: no, pues que es que todo esto falló, porque no hubo una buena administración, porque no nos preparamos, porque no hicimos bien las cosas. Quizás, a lo mejor, pero aquí estamos viendo que debemos nosotros tener gratitud con Dios. La ingratitud a Dios y a los que murmuraron o a los que murmuran es una cobardía. Muchos cuando estábamos en la iglesia ni se preocupaban, ni decían: bueno, esto va a ser para siempre. Pensaron que nunca se iba a cerrar la iglesia. Pero sin embargo vino la prueba, vino esta pandemia y nosotros tuvimos que aceptar lo que está pasando. Pero hasta aquí el Señor nos ha cubierto en el hueco de su mano y nos ha protegido. Muchos de nosotros hemos sido librados de esta pandemia y podemos seguir adelante. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando hay un combate entre dos ejércitos. Los dos ejércitos vienen avanzando y empiezan a caer tanto de un lado como del otro. Pero los soldados que ven caer a su compañero, no por eso se echan a correr, sino ellos siguen adelante hasta alcanzar la victoria o morir. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir adelante aquí. Aquí vemos en el versículo 12 precisamente el deseo de seguir siendo esclavos. Dicen ellos, los egipcios decían: ¿no es esto a lo que llamamos Egipto? Diciendo: déjanos
servir a los egipcios. O sea, ahora querían volver a regresar atrás. Veían el peligro, sentían la muerte y decían, pues mejor nos regresamos. Y así mucha gente dice, ¿qué hago? No, mejor me voy a regresar. Mejor ya no voy a ir a la iglesia. De todas maneras, no hay iglesia. Pero no, Dios nos ha puesto una iglesia para que nosotros sigamos adelante. Y el deseo de ya no seguir siendo esclavos de Satanás. Los egipcios eran esclavos de Faraón, pero llegó el gran libertador Moisés, quien es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Así llegó Jesucristo y nos libertó de las garras de Satanás. Y ahora le vamos a dar la espalda. ¿Tenemos miedo a la muerte? Muchas personas, cuando venga la persecución, seguramente que van a decir, no, pues yo no era cristiano, yo fui ahí, pero pues nada más, porque me gustaba, pero yo no soy cristiano. Van a negar su fe, y van a ser librados, quizás no mueran, pero esto será por un tiempo, pero después vendrá la cosa más terrible, y entonces nadie podrá salvarlo. Sin embargo, nosotros, aunque nos toque morir, como en esta pandemia, aunque nos tocara morir por el Evangelio de Jesucristo, seríamos nosotros verdaderamente cumplidores de la fe cristiana. Y vemos la segunda parte. ¿Debemos detenernos y no llegar a nada? O sea, hay mucha gente que ha dicho, no, yo ya no voy a volver a salir de mi casa. Yo aquí me quedo hasta que me muera. Prefiero morir en mi casa que morir en la calle o en un hospital. Pero hermanos, ustedes saben que la pandemia nos puede llegar por cualquier lado. Pero ustedes saben que ¿quién nos está protegiendo? Jesucristo. Y que aquí viene la palabra de ánimo. En el versículo 13 y 14 de Éxodo dice así: Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros, estad tranquilos. Y la verdad que muchas veces nosotros lo sabemos, pero no estamos tranquilos. Salimos con miedo, tenemos temor, y sí, tenemos que tener precaución, tampoco vamos a tentar a Dios, pero vamos a confiar en nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor somos. Mucha gente dice, pues entre menos se abra la iglesia, para mí mejor. Ya no tengo que ir allá, ya no tengo que pararme temprano, ya no tengo que ir a los cultos. Pero hermano, el Señor abrió su iglesia, o constituyó su iglesia, ¿para qué? Para que ni el Hades, ni nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, fueran o prevalecieran contra ella. Así es que es nuestro deber volver, porque hay mucha gente que todavía se puede salvar. Ya se anuncia la venida de Jesucristo, no sabemos cuándo, pero noticias y situaciones estamos viendo. He aquí por eso la palabra de ánimo. No debemos detenernos. Cuando Dios nos ordena ir adelante, basta ya de conformarse, de quedarse aquí y nada más. Falta mucho camino por recorrer, hermanos. Van a venir muchas otras pruebas. Y si no resistimos esta, mucho menos vamos a resistir las demás. A lo mejor nosotros no vamos a morir aquí, pero podemos morir en la que viene, pero no por eso vamos a dejar de predicar. El Señor dijo que iba a mandar a 2 de sus profetas para que predicaran en el momento más tremendo. Y quizás estos profetas seamos nosotros, la iglesia y el pueblo de Israel, que tenemos que predicar para que cuando Cristo venga, la mayoría de gente se salve. En el 14 nos da el ánimo y nos dice, Él pelea por nosotros, estar quietos,
estar tranquilos. Hay momentos en que nosotros debemos actuar, pero hay momentos donde debemos estar quietos y guardar silencio, pero sin detenerse, no llorar por el pasado. Estábamos mejor en Egipto, o mucha gente dice, muchos hermanos, estaba yo mejor cuando no era cristiano, no que ahora me veo amarrado y no puedo hacer las cosas que hacía yo antes por ser cristiano. Hermano, eres bienaventurado, porque el Señor dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Porque el Señor es el que nos va a vengar, hermano. No os venguéis, dice el Señor, yo os haré justicia. Así es que nosotros debemos de seguir adelante. Y vemos la tercera y última parte. ¿Debemos ir hacia adelante sin volver al pasado? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que debemos marchar y redimir el tiempo. Esto quiere decir que debemos de ir con cuidado, mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Debemos ir hacia adelante, hermanos, tampoco tentando al Señor, pero no quedándonos pasivos y diciendo, pues, ay, a ver qué. No, hermanos, alguien tiene que decir, heme aquí, Señor, dime a mí. Porque cuando dijo el Señor, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Jeremías y otros profetas dijeron, heme aquí, Señor, envíame a mí. O como dijo Pablo, cuando el Señor se le apareció y lo derribó del caballo, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No le reclamó, sino que inmediatamente él obedeció al Señor. Aquí en el versículo 15 y 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y así se cumplió, y así se cumplirá. Y como si el Señor nos estuviera diciendo, pastores, siervos de Dios, levantemos nuestra vara del ministerio, y avancemos con cautela, para que cuando el Señor nos diga a marchar, vayamos sin ningún temor, y aunque nos cueste la vida, luchemos por la causa de Jesucristo. ¿Para qué estamos entonces? ¿Somos convencidos o convertidos? Si usted es convencido, pues usted mejor retírese. Pero si usted es convertido, usted siga el mandato divino. La orden entonces del Señor es avanzar, extender el reino de los cielos en la tierra. Hay que vencer los obstáculos para rescatar a los perdidos. No temas nada, Jehová está contigo, nada te podrá hacer mal el enemigo, pasarás en seco y en toda protección, como pasó el pueblo de Israel, y la victoria será total. Cuando se honra a Dios obedeciendo su voz y se deja de poner pretextos o de compadecerse como aquellos que no conocen a Dios y se vive de derrota en derrota, si tú, hermano, si vives así, renuévate así como el águila. ¿Qué es lo que hace el águila para poder avanzar? Cuando viene la tormenta, el águila no se eleva hasta lo alto para que no le toque la tormenta, sino que se va de frente hacia el viento, como si quisiera suicidarse, como si quisiera morir. Pero lo que sucede es que cuando viene el aire, cuando viene el huracán o el remolino, ese mismo lo impulsa al águila hasta lo más alto, y el águila sale victorioso. Por eso dice así, que caminemos y avancemos
así como el águila. En conclusión, amados hermanos, nosotros, la iglesia mundial, la iglesia cristiana, la iglesia que predica a Cristo, la iglesia verdadera. ¿Y saben por qué digo esto de la iglesia verdadera? Porque el Señor Jesucristo, en uno de los evangelios, el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, los discípulos le preguntaron que les mostrara al Padre y creerían. Y el Señor Jesucristo les dijo: tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía preguntáis, muéstranos al Padre. El que me ve a mí, al Padre ve. Y luego dice unas palabras donde nos demuestra que la iglesia cristiana presbiteriana, por todas las iglesias que creen en Cristo, son cristianas y iglesias verdaderas, porque Jesús dice unas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es cierto. Él es el camino. ¿Por qué el camino? Aquí, en esta parte, lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que el cristianismo es la iglesia. Estaba dogmatizando el Señor. Está diciendo: yo soy el único camino. O sea que todas las religiones, todas las filosofías son mentira. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad. ¿Y por qué la verdad? Porque Él siempre ha hablado con verdad, y lo que Él promete lo cumple. Y también nos dice otra cosa: y la vida, porque dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué haremos, hermanos? ¿Retrocederemos? De ninguna manera. Vamos a ir hacia adelante, hacia el camino de la victoria. ¿Qué pasará? ¿Se detendrán? Tampoco. Seguiremos avanzando, seguiremos caminando conforme podamos. Iremos también hacia adelante. Claro, Jehová ordena que marchen y es el tiempo de ir adelante, es el tiempo de actuar, de cruzar el mar sin impedimentos y llegar al monte de Dios, donde dará la palabra, donde nos da palabra para cruzar el ardiente desierto, donde nos sustentará con el maná celestial y donde nos dirigirá la nube y la columna de fuego, y el Espíritu Santo nos llevará a la victoria. Pensando como iglesia, somos una aplicación práctica de todos ustedes, diciendo a una sola voz: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando. Que el Señor les bendiga. Amén. En el mundo sin sufrir ninguna tentación, pues la vida del hombre está llena de calamidades y de perdición. No es posible servir a dos amos, pues con uno quedaremos mal. O servimos al Rey de la Gloria, o el rey de este mundo nos va a esclavizar. Yo quiero ser un siervo fiel, seguir las pisadas del que en el Calvario la muerte venció. Quiero servir a mi Señor, al Dios de los cielos, al Rey de la Gloria, a mi Redentor.
Es preciso que tomes tu escudo de fe si tú quieres vencer. ¿Y de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro vendrá de Jehová. Con sus alas el omnipotente del diablo y sus huestes él protegerá. Yo quiero ser un siervo fiel, seguir las pisadas del que en el Calvario la muerte venció. Quiero servir a mi Señor, al Dios de los cielos, al Rey de la gloria.